trabajo por más de 10 años en esta institución educativa Señor de los Milagros de Cochabamba. La evaluación es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y también para ver el nivel de cada estudiante. Vemos estudiantes que vienen con diferentes niveles de aprendizaje y nosotros contamos con diferentes estrategias para el buen aprendizaje de los estudiantes. Como los niños también un poquito bajos en lectura, el mismo texto yo tengo que gradualizar, ¿no? De acuerdo a su nivel de aprendizaje. Entonces tengo que traer dibujos y de acuerdo a su nivel tengo que sacar unas copias o las lecturas para cada estudiante. En esta evaluación vemos el talento de cada docente para poder afrontar estos niveles de aprendizaje. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy conversaremos sobre la importancia de promover la formulación de problemas matemáticos a partir de la evidencia recogida en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, la ENLA 2024. Para profundizar en este tema contamos con la participación de Percy Merino, especialista de UMC, con quien vamos a poder conocer detalles de este proceso de formulación de problemas matemáticos. ¿Cómo estás, Percy? Gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, Ivy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto una vez más estar con ustedes, acompañándolos y, bueno, compartiendo experiencias y un poco de las investigaciones, evidencias que tenemos desde las evaluaciones estandarizadas que aplicamos en la UMC. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Percy. Antes de iniciar ya con el desarrollo del tema, queremos recordarle a quienes están conectados siguiendo esta transmisión que pueden dejar su comentario, su consulta en el casillero de la transmisión, debajo de la transmisión, para que Percy, nuestro especialista, pueda responderlo al siguiente bloque, en el bloque que ya corresponde a las consultas y comentarios que nos vayan dejando quienes están mirando esta edición del webinar. Percy, a partir de los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje aplicadas en nuestro país, la UMC ha elaborado informes pedagógicos con un énfasis especial en el desarrollo de competencias matemáticas, destacando la formulación de problemas como un aspecto clave para este desarrollo. En ese sentido, te agradeceríamos iniciar explicándonos a qué nos referimos cuando estamos hablando del proceso para el desarrollo justamente de la formulación de problemas matemáticos. Bueno, Ervi, muchas gracias más bien por el espacio una vez más. Sí, mira, desde la UMC ya hace más de una década nosotros venimos explorando a través de las diferentes tareas que proponemos en nuestras evaluaciones este, eh, las dificultades y los logros también que tienen nuestros estudiantes frente a tareas vinculadas a la formulación en los diferentes ciclos de la escolaridad. Estas evidencias, sumadas con los aportes de investigadores en didáctica a la matemática, nos permiten reconocer a la formulación como un elemento, como un factor importante para el desarrollo de la competencia matemática. Entendemos entonces la formulación como un proceso fundamental para movilizar la habilidad de problematizar. Problematizar, entendiéndose en el sentido no solamente de resolver tareas matemáticas, sino de ver la matemática en lo cotidiano, identificar la matemática en situaciones de contexto real, donde surge la necesidad de preguntar, de razonar, de representar ideas matemáticas o situaciones que pueden vincularse a ideas matemáticas. Y en ese escenario, el estudiante además es capaz de visualizar situaciones en las que él puede vincular esa matemática que aprendió en la escuela con situaciones de la vida cotidiana, establecer relaciones entre cantidades para poder generar esos problemas que quiere solucionar o que quiere plantear, ¿de acuerdo? Ante la necesidad de problematizar, evaluar qué datos son relevantes y qué pregunta de repente puede resultar significativa, y todo esto enmarcado dentro de una estructura, digamos, vamos a decir, lingüística,
y lógica que sea coherente. Entonces, en este camino, como ustedes pueden observar en la imagen, podríamos decir y resumir que el formular problemas matemáticos es un acto netamente de problematización. Implica vincular lo cotidiano o ver o mirar lo cotidiano con ojos netamente matemáticos o desde la matemática, ojo, desde la matemática escolar. No estamos hablando de una matemática muy superior o de la universidad. Entender que al crear un problema matemático, el estudiante moviliza lo que decíamos, el razonamiento, la creatividad, la comunicación matemática en contextos significativos y además, como decíamos también, este proceso hace que el estudiante, el proceso de formular problemas o crear problemas matemáticos, deje de ser un sujeto pasivo para volverse más activo, para tomar decisiones, para evaluar sus conocimientos, para arriesgarse de repente a establecer relaciones desde la postura o la posición que él tiene. No somos los únicos que estamos desde hace muchos años ya la formulación de problemas se ha ido motivando y como vemos en la presentación, desde el NCTM, que considera que la formulación es el corazón del hacer matemáticas, autores como Abu Elban que recomiendan, ¿no?, que los profesores proporcionen abundantes oportunidades para que los chicos se enfrenten a la formulación de problemas matemáticos y asimismo reconocer, como los autores que se mencionan en esta parte de la presentación, Leon y Silver, que para que el docente pueda darle las oportunidades al estudiante de formular problemas, el profesor tiene que tener también altos niveles de habilidad para poder plantear o formular problemas. De acuerdo, Percy, gracias por esta información que nos introduce en este tema importante para toda la comunidad educativa que está mirando esta edición del webinar. Percy, teniendo en cuenta que las habilidades para la formulación de problemas matemáticos son evaluadas desde el 4º grado de primaria, ¿qué hallazgos se obtuvieron en la evaluación en la 2024 que precisamente evalúa en modalidad censal o evalúa en modalidad censal el grado, 4º grado de primaria, respecto a la forma en que los estudiantes vienen desarrollando este proceso de formulación de problemas matemáticos? Sí, Irving. Este, bueno, evidencias tenemos, no solamente del 2024, tenemos de muchos años atrás. Y antes de centrarnos en las evidencias de 4º grado de primaria, que la vamos a presentar en un slide, quería comentarles además aspectos que tienen que ver con la formulación. Como bien saben los docentes, este, no es un tema ajeno al enfoque del área de matemática de acuerdo a nuestro currículo nacional. La formulación es un elemento o uno de los factores también que está importante para el desarrollo de la competencia matemática. Pero además, o sea, en otras palabras, forma parte del enfoque, pero además es importante que reconozcamos que la formulación es un aspecto o un elemento o parte de un proceso que está muy vinculado a una de las capacidades que tenemos dentro de nuestro currículo nacional, ¿de acuerdo? Que es la capacidad de traduce, es la capacidad de traducir en cantidades, por ejemplo, traducir en el desarrollo del pensamiento algebraico, en las formas, en el uso de las representaciones estadísticas, etc. Entonces, eso es lo primero, ¿de acuerdo? La formulación no está ajena a nuestro enfoque, no está ajena a nuestras capacidades y además de eso forma parte de un elemento más para el desarrollo de la competencia matemática. Respecto a la pregunta que me hacías, por favor, te diría que presenten el siguiente slide. Sabemos que, de acuerdo a la evidencia del 2024 en el 4º grado de primaria, el 30% de los estudiantes son capaces de formular problemas en situaciones contextualizadas. Y lo que estamos viendo a continuación es un ejemplo. En esta situación, por ejemplo, un panadero dice, tiene 30 rosquitas de vainilla y con ellas arma bolsas con 4 rosquitas cada una, tal como se muestra en la imagen. Lo que estamos observando al inicio de esta tarea es un estímulo y a partir de ese estímulo le proponemos o le pedimos, mejor al estudiante, que utilice los datos, todos los datos de esa situación
y que cree una pregunta que cumpla las siguientes condiciones. Ahí ya estoy generando ya una condición para la formulación. Digamos, no es una tarea que es fácil porque no necesariamente todos los chicos se han enfrentado a este tipo de situaciones. Entonces, hay que prestarle mucha atención al ejemplo, ¿de acuerdo? Para los que estamos en el aula. Entonces, planteamos el enunciado y presentamos condiciones. La primera condición es que se utilicen todos los datos que se plantean en la situación. La segunda, que se utilice alguna operación matemática como parte del proceso de solución y que la tercera condición es que su respuesta no sea un dato conocido. Pero además, como parte del proceso de completar la modelización de todo lo que ha creado, entonces se le pide al estudiante que resuelva la pregunta y que escriba la respuesta, o sea, explicite la respuesta. Entonces, todo esto es un reto para un niño de cuarto grado y es por eso pues, que resulta bastante interesante ver lo que las evidencias nos muestran. Por favor, la siguiente forma. Observamos ahí que el 27.6%, o sea, alrededor del 28%, los estudiantes logran responder de manera adecuada este tipo de situaciones. Es decir, 28 de cada 100 estudiantes logran responder. Y ahí tenemos un ejemplo, lo hemos explicitado un poquito más de manera con fuentes tipiadas para que se pueda leer lo que el estudiante propone, ¿no? El estudiante que, por ejemplo, responde de manera adecuada dice, ¿cuántas rosquitas más tendrá que preparar para que todas las bolsitas tengan la misma cantidad de rosquitas? Si bien es cierto, en la pregunta que plantea explícitamente no está hablando de 30 rosquitas y de bolsas con 4 rosquitas, lo que evidencia que el chico en su pregunta está vinculando las condiciones que le piden en la tarea, que es utilizar todos los datos, utilizar operaciones matemáticas y que su respuesta no sea un dato conocido, es justamente el proceso de solución que plantea. Ante la pregunta, lo que plantea el niño es, bueno, si hay 4 rosquitas, en 7 bolsitas tendré 28 rosquitas y como tenía 30, me sobrarán 2 rosquitas. Cumplió cabalmente todas las condiciones planteadas en la situación para formular el problema. El problema, de alguna manera implícita, está haciendo y está respetando las condiciones que se plantean en esta tarea de formulación. Un ejemplo de respuesta parcial es la que se muestra abajo. El chico resuelve la situación de manera adecuada, no explícitamente utiliza una operación matemática, pero se ayuda de su soporte gráfico, de sus diagramas, para representar lo que él quiere transmitir. Él dice, ¿cuántas rosquitas de vainilla, como pregunta, cuántas rosquitas de vainilla en total va a usar en 5 bolsitas? Entonces, sí se evidencia que el chico busca establecer una relación entre la cantidad de bolsitas y la cantidad de rosquitas que va a utilizar para armar esas 5 bolsitas. Y con el procedimiento y la estrategia gráfica y con la respuesta explícita evidencia eso, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que no tomó en cuenta la condición que tenía que utilizar todos los datos propuestos en el problema. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una respuesta parcial. ¿Cuántos estudiantes son capaces de poder responder este tipo de tareas de manera parcial? Estamos hablando de 2 de cada 10, es decir, 19.6%, 20% aproximadamente de la población evaluada. Y finalmente, en el siguiente slide, por favor, tenemos ejemplos de respuestas inadecuadas. Estamos hablando de, no digo el 50%, pero perfilándonos al 50%, el 45.3% de nuestros estudiantes, 5 de cada 10, 50 de cada 100, los estudiantes tienen muchos desafíos todavía frente a tareas vinculadas a la formulación. En estos dos ejemplos se puede evidenciar que en el primer caso, el caso de la izquierda, donde dice pregunta cuánto es 30 entre 4, se evidencia que el chico no, no tiene los recursos, no tiene las herramientas cognitivas tal vez para que pueda establecer esa relación atendiendo al contexto, esa relación entre la cantidad dada, que es en este caso de rosquitas, y la cantidad de rosquitas que entran en cada bolsa. Y más se va por el sentido operativo. Tal vez, producto de su énfasis o sus prácticas en el aula, tal vez.
o tal vez porque se siente más seguro o más cómodo estableciendo relaciones operativas sin tomar en cuenta mucho los contextos. Y algo parecido pasa al otro lado, al lado derecho, ¿no? ¿Cuántas rosquitas tiene una bolsa? Entonces, este niño, a diferencia del otro que al menos trata de vincular la situación con algo operativo, el otro niño no entiende, no interpreta las condiciones y posiblemente los requisitos que le están dando, y entonces simplemente plantea una situación que ya es explícita en la condición del problema, ¿no? ¿Cuántas rosquitas tiene en la bolsa? 4 rosquitas. Para él eso es un acercamiento, una aproximación a un problema, a una pregunta, pero esencialmente no respeta la condición, ¿no? Que es que la respuesta no sea un dato conocido. Entonces, estos dos últimos ejemplos evidencian con claridad las dificultades que pueden tener los chicos en nuestra cuarto grado de primaria. Sin embargo, y ya con esto termino, Irving, por por favor, al siguiente slide. Quería mostrarles, les decíamos que hace una década nosotros estamos trabajando ya, poco más de una década trabajando ya el tema de la formulación, explorando sobre las dificultades que pueden tener nuestros chicos y sobre esos logros que van alcanzando. Y miren, acá tenemos tres ejemplos bien concretos del año 2013, la EM 2013 que se aplicó en sexto grado de primaria, una situación también en donde se le daba un enunciado y sobre este enunciado y esta situación, en general se le pedía que escriba un problema usando los datos del cartel y considerando una condición adicional, que era día miércoles. En esta situación, a partir vamos a decir, de esta información que le daban en el cartelito, le decíamos que utilice todo lo que podría haber aprendido de matemática. No le hablábamos de una noción matemática en específico, por ejemplo. ¿Cuántos estudiantes lograron eso? Solamente el 20% de los estudiantes lograron resolver de manera adecuada. Y más o menos, miren, el promedio se mueve así. Pasaron 5 años después, ya en segundo grado de secundaria, como ustedes pueden ver, la situación ya es un poco más compleja, ya hay más cantidad de información en el soporte gráfico que le proporcionamos, ya no estamos hablando solamente de una situación vinculada a la competencia cantidad, podría estar vinculada también a la competencia de gestión de datos, y a partir de esto también se le pide que proponga un problema, que formule un problema dada esta situación. Solamente el 20% de los estudiantes de segundo grado de secundaria alcanzaron a responder de manera adecuada. Y 6 años después, ya en sexto grado de primaria, volvemos a evaluar sexto y nos damos con la sorpresa que en una situación vinculada a la competencia de regularidad, los estudiantes siguen teniendo dificultades. Alrededor del 23% de los estudiantes solamente logra resolver un problema, o mejor dicho, plantear un problema o proponer un problema o crear un problema tomando en cuenta estas condiciones vinculadas al canje o igual equivalencia. Es una noción vinculada, para la redundancia, a la competencia de regularidad. Como podemos observar, nuestras tareas vinculadas a formulación y las experiencias de este tipo no están dirigidas solamente a una competencia, sino a más de una competencia. Perfecto, Percy. Antes de pasar a la siguiente pregunta, recordarles a quienes están siguiendo la transmisión que pueden dejar su comentario, su consulta en el casillero de comentarios debajo del video para que Percy, que nos acompaña en esta edición, pueda también responder a aquellas consultas que ustedes nos vayan dejando, además de decirnos desde qué región, desde qué provincia, distrito, desde qué país también nos están siguiendo para poder también darles algunos saludos respectivos. Percy, cuando los estudiantes formulan problemas matemáticos, ¿qué habilidades están desarrollando? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, en realidad hay muchas habilidades que se ponen en juego y principalmente, si queremos hablar de formulación, bueno, sabemos que la creatividad está a flor de piel, es uno de los elementos o los aspectos que caracterizan al desarrollo de la práctica de la formulación matemática o de la formulación de problemas matemáticos en la escuela. Pero si somos más específicos, podríamos hablar de habilidades vinculadas al pensamiento y al razonamiento lógico, cuando el estudiante tiene que relacionar datos, cuando tiene que establecer esa relación con cantidades,
tiene que ordenar las acciones que va a poner en juego a la hora de formular, cuando piensa en posibles soluciones que podría tener ese problema que ha formulado. De hecho, que desarrolla también el pensamiento divergente, porque de alguna manera el estudiante puede crear un problema que tenga más de una respuesta sin ninguna dificultad. De repente su invención, su creatividad, si la pone en juego, lo puede llevar a eso en distintas situaciones, no solamente vinculadas a una determinada competencia. También permite una comprensión o evidenciar una comprensión profunda de una noción matemática, porque cuando el estudiante va a formular un problema, se hace cada vez más consciente de qué es lo que va a poner en juego desde la mirada matemática, qué noción matemática va a utilizar o qué nociones matemáticas puede integrar en el problema que él va a formular. Entonces, hablando no solamente de la primaria, sino también de la secundaria. Ojo con eso. Recordemos que formular no solamente implica saber operar, o sea, que el estudiante formule un problema no solamente debe evidenciar que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Ojo, eso es importante. Es importante que el estudiante vaya, sobre todo a medida que va formalizando el conocimiento, vaya cada vez complejizando sus propuestas de formulación o creación de problemas, ya dependiendo del conocimiento matemático que va cada vez siendo más complejo y mucho más formal. Entonces, y eso solamente lo puede lograr si maneja de manera adecuada o comprende de manera profunda un conocimiento matemático. También le da un espacio para que el niño o el estudiante en general pueda desarrollar la metacognición y la reflexión sobre lo que está planteando, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, él mismo se puede plantear qué es lo que yo voy a plantear o crear como problema, qué sé yo, qué es lo que más manejo, cómo puedo usarlo, cómo cambiaría este problema si modifico tal dato o si modifico tal condición. En ese caso, entonces, el estudiante pone en juego su capacidad metacognitiva, su habilidad metacognitiva, su capacidad de reflexión, y en este caso el desarrollo del pensamiento matemático cada vez se hace más autónomo. Y en toda esta historia, ni qué decir el desarrollo de la comunicación matemática para representar y para expresar ideas matemáticas, no solamente para interpretar las condiciones o las situaciones matemáticas involucradas en el estímulo que le pueden dar, sino además para que él pueda expresar esas nociones matemáticas que quiere poner en juego. En la imagen observamos un ejemplo muy concreto. Aquí tenemos, Daniel prepara palitos con trozos de anticucho como este. Se muestra la imagen con 3 anticuchitos. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de trozos de anticuchos que Daniel utiliza según la cantidad de palitos que prepara, por ejemplo. Entonces observamos una tabla en las dos, vamos a decir, variables, la cantidad de palitos, la cantidad de trozos de anticucho, y como observamos en el gráfico, a un palito le corresponden 3 trozos de anticucho. Pero si tuviera 2 palitos, ¿cuántos trozos de anticucho tendría? 6, para 3, 9, y así sucesivamente, para 4, 12, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esta información, les pedimos que elabore una pregunta, pero cuya respuesta tampoco esté en la información que le proporcionamos, en este caso en la tabla. Entonces, si hemos hablado de esos 4 aspectos o son 4 ejemplos de habilidades que el niño puede desarrollar en el momento o el estudiante puede poner en juego en el momento que formula un problema, entonces podríamos concretar acá con casos bien sencillos. ¿Cómo evidenciamos el pensamiento y el razonamiento lógico que el chico pone en juego? Cuando el estudiante comienza a evaluar una información que no está en el gráfico, cuando no está en el soporte, en la tabla. Por ejemplo, si Daniel tiene 30 trozos de anticucho, ya no te digo tiene 30 palitos, sino invierto la variable puesta en juego para conocer una cantidad que supuestamente al inicio conocía, ¿no? La cantidad de palitos. ¿Cuántos palitos podré preparar? O, por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente? Cuando le decimos en la consigna cuya respuesta no esté a simple vista en la tabla. Entonces le estamos llevando, lo estamos invitando, lo estamos empujando, si se quiere decir, a que el niño piense más allá de lo evidente y que no se quede solamente en los datos explícitos o en los datos rápidamente conocidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo evidenciamos que el chico puede desarrollar su habilidad para
o para comprender una noción matemática. Cuando el estudiante, por ejemplo, muestra evidencias que está interpretando que en la tabla hay implícitamente una relación de proporcionalidad. Y a partir de esto, entonces el chico podría decir, entonces si para 2 hay 6, es decir, si para 2 palitos tendré 6 anticuchos y para 3 9, entonces para 15, ¿cuántos palitos, para 15 palitos de anticucho, cuántos trozos de anticucho podré tener? Entonces, esas relaciones de proporcionalidad que va estableciendo entre la variable palitos y la variable trozos de anticucho es algo que ya el chico puede ir reconociendo y puede llevarlo más allá de lo numérico a situaciones diversas en las que puede representar de formas diferentes esa comprensión de la noción. Por ejemplo, a través de un gráfico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a través de relaciones, a través de patrones, generalizaciones, que ya lo evidencian un poquito, que evidencian un poquito más allá del aprendizaje que está alcanzando. Y finalmente, ¿cómo evidenciamos la metacognición y la reflexión? Al formular la pregunta, ¿no? Que el estudiante eh, eh, reflexiona cuando le decimos, ¿qué de lo aprendido te sirve? ¿O qué de lo aprendido me va a servir? ¿Qué de lo aprendido me está sirviendo para resolver otras situaciones similares, tal vez? O, por ejemplo, cuando quiere plantear su requerimiento, su pregunta, ¿qué cosa debo preguntar? ¿Debo preguntar algo sencillo o debo preguntar algo más desafiante? Entonces, todos estos ejemplos de alguna manera evidencian esas habilidades de las cuales habíamos mencionado, Irving. Perfecto, Percy. Nuevamente recordarles que pueden dejar sus comentarios y consultas, toda esta información que es bastante importante, bastante interesante. Si ha generado de repente alguna duda, algo no ha quedado claro, pueden dejar el comentario, además de revisar la grabación que se va a quedar también de esta edición del webinar. Percy, como bien has enumerado, las habilidades que se desarrollan cuando un estudiante formula problemas matemáticos, los has descrito además también para que quede más claro. La siguiente pregunta va en relación a cómo pueden hacer los docentes para promover que sus alumnos formulen problemas matemáticos, más aún en un aula con estudiantes que presentan distintos niveles de aprendizaje. Perdón, el micrófono. Sí, Irving, hay muchas investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional que nos llevan a pensar en, digamos, ciertos, vamos a decir, aspectos que nosotros debemos considerar cuando tenemos en una realidad que es muy cruda a veces, ¿no? Que nos enfrentamos ante un grupo heterogéneo de estudiantes con diversos niveles de logro alcanzados y es un reto para el docente cómo plantear esta situación de formular un problema, porque no se trata de resuelve por resolver o plantea por a ver qué haces, no, no va por ese lado, ¿no? Entonces, las investigaciones nos dicen que esencialmente para, digamos, formular un problema, lo primero no es necesariamente ir a la matemática, ¿no? Por ejemplo, podríamos presentar situaciones cercanas, familiares a los estudiantes, para que los chicos exploren, para que los chicos indaguen, por ejemplo, ir al mercado, situaciones en las que están vinculadas a los juegos de ellos mismos, a una fiesta, a un viaje, este primer punto, de alguna manera, permite atender no solamente los intereses que puede tener en particular cada tipo de estudiante, sino además permite hacerlo, ser consciente de cómo la matemática en situaciones diferentes tiene un sentido, adquiere un sentido y puede ser problematizadora. ¿De acuerdo? Recuerda que habíamos mencionado que la característica vital o importante de la formulación es esa habilidad para problematizar. Entonces, ¿qué mejor que problematizar a partir de esos contextos o esas situaciones cercanas a su entorno? Otro aspecto importante es que el docente tiene que ser consciente que problematizar no es un proceso sencillo y por lo tanto nosotros para formular o problematizar, el estudiante tiene que enfrentarse a tareas que el maestro le dé, pero de manera gradual en complejidad. Por ejemplo, ¿no? Crea, en el caso del problema anterior, ¿no? Crea un problema usando la tabla, con los datos directos que están en la tabla que se está mostrando, o si queremos elevar un poquito más allá, podemos pedirle, mira, de esta situación cambia un dato y plantea una nueva pregunta.
¿de acuerdo? Y si queremos ya generar un nivel un poquito más avanzado que los dos anteriores, podríamos decirle inventa o crea un problema donde la respuesta no esté en la tabla, como se plantea en esta situación, y que además se pueda resolver con dos operaciones. Entonces, estamos viendo que el docente ya en su práctica tiene que ser consciente, dependiendo de vamos a decir, las habilidades y los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, tiene que ir proponiendo tareas, no necesariamente en una clase de un nivel y en otra clase de otro nivel, no, sino de gradualidad, sino básicamente darle la oportunidad a los estudiantes en sus diferentes, vamos a decir, habilidades para que se enfrente a este tipo de situaciones y dependiendo de sus habilidades, entre ellos mismos incluso se pueden apoyar, pueden orientarse, pueden acompañarse para proponer esos problemas que se quieren. Ahora, un aspecto importante es que hablando del trabajo en equipo, que el trabajo en equipo no sea el trabajo de los chicos chancones en un sector, de los chicos estudiosos, empeñosos, perseverantes, y o los chicos más hábiles, y los chicos que tienen más desafíos en otro sector. Al contrario, el trabajo para la formulación de problemas debe generar un espacio de grupos heterogéneos, donde los chicos de repente con mayor habilidad o con mayor base en sus oportunidades dadas, pueda orientar a los muchachos que tienen más dificultades, puedan apoyarlos. Y finalmente es importante que el docente modele sobre cómo se formula un problema. Es decir, le genere un andamiaje al estudiante de qué aspectos del problema debe atender a la hora que propone este problema o crea este problema. No basta, como decía hace unos minutos, que digan, inventen un problema, ya verán cómo. No. O sea, y claro, inconscientemente no lo va a decir así el docente, pero y cuando dicen, a ver, quiero verlos cómo crean un problema, a ver, chicos, van a crear un problema con esta condición, sin antes los chicos haber visto un modelo que les permita ir más o menos estructurando qué aspectos son relevantes en la construcción de un problema y de cuántas maneras diferentes puede formular un problema. ¿De acuerdo? Esos más o menos serían los aspectos que creo que un docente, digamos, podría atender de manera relevante si quiere abordar el tema de la formulación de problemas con sus chicos. Muchas gracias, Percy. A partir de lo conversado hasta el momento, entonces vamos comprendiendo que la formulación de problemas matemáticos es un proceso clave para el desarrollo de esta competencia justamente matemática, pues no solamente nos permite aplicar conocimientos, sino también, como bien has mencionado y has ejemplificado, problematizar la realidad a partir de las experiencias cotidianas. A continuación, vamos a ver un video y al regresar, Percy nos compartirá algunos ejercicios que pueden aplicarse en el aula para que los estudiantes formulen problemas matemáticos. Recuerden que pueden dejar su comentario, su consulta en el casillero de comentario de esta transmisión. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Reparar algo en la casa, comenzar a ahorrar o tener una alimentación saludable son algunas situaciones que podemos aprovechar para fomentar el desarrollo de nuestros niños y niñas. Veamos un ejemplo. Carlos, ¿qué te parece si preparamos arroz a la jardinera con sangrecita? ¡Ya! ¡Qué rico! Veamos si tenemos todo lo necesario. La receta que usaremos es para 4 personas. Leeré los ingredientes de la receta y tú me dirás si los tenemos o no. ¡Listo! Veamos. Medio kilo de sangrecita. Sobrado alcanza. Tenemos 1 kilo. Una cebolla pequeña. A ver. Tenemos 4. ¡Listo! 1/4 de taza de aceite vegetal. Sí alcanza. Tenemos 1 litro y la botella está casi llena. Estamos listos. Manos a la olla. Si nos sale rico, la próxima semana invitamos a tus amigos. ¿Qué tal? Sí, seríamos 8 en total. En ese caso, ¿cuánto necesitaremos de cada ingrediente? La matemática es importante en la vida familiar. La empleamos, por ejemplo, cuando contamos los ingredientes que tenemos para cocinar o cuando calculamos si alcanzará para todos los que vamos a comer. Hay muchas situaciones que podemos aprovechar para explicar la importancia de la matemática.
Enséñales a tus hijos que esta es parte de nuestro día a día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. En esta nueva edición de nuestro webinar, estamos conversando con Percy, especialista de UMC, sobre la formulación de problemas matemáticos, y en este bloque vamos a ver algunas prácticas que los docentes pueden implementar, desarrollar para fortalecer las capacidades de los estudiantes en la formulación de problemas matemáticos. Percy, la ENLA 2024 evidenció que el 30% de los estudiantes de cuarto grado de primaria logra formular problemas matemáticos, siendo esto algo clave para el desarrollo de la competencia matemática. ¿Cómo pueden los docentes ayudar a que los estudiantes de primaria y secundaria logren desarrollar las habilidades para este proceso? Ok, Irving. Bueno, no son recetas, obviamente, son aspectos que definitivamente, dadas las evidencias que tenemos, dada un poco las investigaciones que realizamos, y obviamente dada la experiencia que también en el equipo comenzamos a trabajar o a tener, vamos a plantearles algunas sugerencias que tienen que ver con el trabajo del docente. El punto de partida, como se muestra en la imagen, es que el estudiante, perdón, en este caso el docente, explicite y modele los elementos que constituyen un problema. ¿Qué significa esto? Es decir, que el docente, de alguna manera, deje claro y tenga claro él mismo que para la formulación de un problema tiene que reconocer qué elementos conforman ese problema. En este caso, los elementos, de acuerdo a Malaspina y Vallejo, que debemos considerar en la construcción de un problema son estos cuatro. La información, que comprende los datos y las relaciones que se proponen o se van a proponer en el problema. El requerimiento, que es lo que finalmente se está pidiendo, que puede ser un pedido de un dato cualitativo o cuantitativo. El contexto donde se está planteando el problema, ¿de acuerdo? Y además el entorno matemático, es decir, cuáles son los conceptos matemáticos que se ponen en juego a la hora de proponer la formulación del problema. Aquí en este ejemplo, ¿no? Vemos una situación intramatemática. ¿Por qué proponemos una situación intramatemática también? Porque de alguna manera queremos también mandar un mensaje de fondo a los docentes que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, también se pueden plantear problemas significativos desde el contexto intramatemático y no necesariamente desde el contexto extra solamente. Entonces, aquí, por ejemplo, les pedimos, ¿no? ¿Cuál es el área de la figura delimitada por las líneas negras? Y vemos, obviamente, una plataforma de puntos donde ahí están un sector de estos puntos, de esta región de puntos, limitados por líneas, vamos a decir, negras que forman, digamos, un polígono, ¿no? Y les damos un conjunto de alternativas. Si queremos hacer un símil respecto a los cuatro elementos que son importantes para la formulación de problemas, el primero hablemos de cuál es la información que me proporciona este problema. Justamente si observamos aquí, primero, que lo que me están presentando es un conjunto de puntos, y dentro de ese conjunto de puntos que es como un tablero, vamos a decir, con una región de puntos, hay una forma geométrica definida, y es una forma que encierra una región de ese plano de puntos. Y además de eso me dan una información importante. ¿Cuánto mide la unidad mínima de cada uno de esos, la distancia entre esos dos puntos o entre dos puntos, cualesquiera no, dos puntos consecutivos de ese plano de puntos? ¿De acuerdo? Entonces, esos podrían ser los aspectos que lo podríamos vincular con la información. Esa es la información del problema. El requerimiento es lo solicitado. En este caso, ¿qué es lo que me solicitan? Me solicitan el área. Entonces, concretamente, el área de la figura que está delimitada por las líneas negras. El requerimiento es súper explícito en este ejemplo. El contexto, como pueden evidenciar, es un contexto intramatemático. Estamos hablando no de una situación vinculada a un contexto real, a un contexto cotidiano, sino al mundo matemático. Nos estamos centrando en el mundo de las formas, de las propiedades, en este caso, de una forma geométrica, o si quieren hablar del área o de la superficie de una forma bidimensional. Y
Y esto tiene que ver con el entorno matemático. ¿Cuál es el concepto matemático que estamos trabajando aquí? Estamos hablando del área. Entonces, como pueden observar en este ejemplo, concretamente entonces, un docente tiene que dar claridad respecto y tiene que tener él la claridad de que son 4 elementos importantes para la formulación de un problema que debe atender. Esos 4 elementos son los que acabamos de mencionar: la información, el requerimiento, el contexto y el entorno matemático. Este último es importante porque recuerden que el chico pone en juego un conocimiento matemático y esto se va a evidenciar en el entorno matemático. O sea, si él es consciente de cuál es el concepto matemático que quiere poner en juego, entonces ahí va a evidenciar ese entorno matemático que es uno de los elementos importantes dentro de esta estructura. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es cuando queremos formular problemas, a veces los docentes cometemos errores respecto a cómo iniciamos. Y pensamos que como queremos formular un problema matemático, pues tiene que tener números, porque es un problema matemático. Pero, oh sorpresa, el docente debe proponerle situaciones que al principio, para que el estudiante se estimule o se, 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 se motive a formular problemas, se le debe proponer situaciones que no están vinculadas a los números. Le llamamos situaciones generativas. Por ejemplo, en este caso, en la imagen observamos una resbaladera, ¿no? Y le podríamos preguntar, ¿qué preguntas podríamos hacernos respecto a esta resbaladera? Y los chicos comienzan a participar, ¿no? Por ejemplo, podrían surgir preguntas: ¿para qué sirve? ¿Qué altura tiene? ¿Cuánto mide el largo de la resbaladera? ¿Cuántos estudiantes podrán subirse? ¿Resistirá el peso de un adulto? ¿Sí o no? ¿Qué temperatura tendrá la resbaladera? Porque cuando a veces te sientes quema mucho o de repente no quema. Estas preguntas, ¿qué buscan? No buscan que resuelvan o que estén formulando un problema. Busca que los chicos tengan una aproximación a la situación, que tengan una idea, digamos, más pertinente y más clara del contexto que rodea a la situación que quiere problematizar o que podría problematizar. Más allá de eso, también tenemos otras situaciones, no quedarnos solamente en las preguntas, sino también nosotros, o sea, no solamente esperar que aflore de ellos las preguntas y en caso no aflore o si aflora, no darle el siguiente paso. El siguiente paso es que el chico, ya nosotros le propongamos situaciones en las que él, eh, que siendo anuméricas, el chico relativice sus respuestas. Por ejemplo, la que tenemos ahí, los dos ejemplos, ¿no? María compró un regalo y una torta para su sobrina. ¿En cuál de los dos productos gastó más y por qué? Algún niño podría decir, bueno, podría ser que la torta, porque la torta se ve inmensa y la cajita se ve pequeña, y entonces de pronto en la torta podría haber gastado más. Y otro niño podría haber dicho, no, es en la cajita pequeña de repente hay un teléfono, un smartphone, o hay un juego digital, ¿no? Y cuesta mucho más que la torta. Entonces, de pronto podían ellos hipotetizar, lanzar sus conjeturas, mostrar sus posturas frente a una situación que no tiene, repito, nada que ver con calcula, opera, resuelve. No, no tiene que ver. Eso no debe ser el punto de partida para generar la motivación y promover la formulación de problemas. En el otro caso también, las jarras mostradas contienen refresco de maracuyá. Vemos dos jarras, el gráfico nos muestra una jarra más grande que la otra y les preguntamos con cuál de estas jarras se podrá llenar más vasos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Entonces aquí hay un mundo de respuestas, no hay una única respuesta, ¿de acuerdo? Podría pensar el chico que de repente la jarra más grande porque tiene más cantidad de líquido, podría pensar otro chico que de repente la jarra más pequeña, que aún siendo pequeña tiene más contenido líquido que la jarra más grande, y entonces ahí comenzamos a desarrollar eso que están marcando en este momento Erika, ¿no? El pensamiento lógico, la reflexión, este tipo de situaciones, como muy bien dice en la presentación, que le permite al estudiante desarrollar habilidades vinculadas a la elaboración de conjeturas, al establecer relaciones cualitativas, deducir ideas, proponer argumentos, desarrollar no solamente un pensamiento creativo, sino divergente y además ser muy flexible en sus ideas. Y por último, identificar qué elementos de los que comienzan ellos a tener aproximaciones dentro de estas primeras exploraciones, este, son los que va a necesitar para formular un problema, entendiendo que ya tiene clara la estructura de un problema, ¿de acuerdo?
Y ya, y la siguiente etapa que podría también tomar en cuenta un docente, por favor, ya para terminar esta parte, le agradecería a Erika que pase al siguiente slide, es que el docente tiene que también, una vez que ya vea que los estudiantes han generado esta expectativa, han desarrollado esta curiosidad, este interés, ha sobresalido en ellos ese ingenio, esa creatividad por plantear sus propias preguntas, que no tienen que ver con lo numérico, ya podríamos entrar a lo que son situaciones ya más estructuradas. Situaciones estructuradas donde el docente, ya él, básicamente, o sea, nosotros como docentes tenemos que plantear estímulos, pero no plantear por plantear, sino plantear con estos, por ejemplo, 3 ejemplos, ¿no? Plantear situaciones en donde a partir del enunciado, como por ejemplo ahí observamos en la imagen, tenemos un enunciado, 2 amigos, Mariela y Pedro, tienen tarjetitas, ¿no? Y hay una afirmación, ¿no? Que se plantea ahí y sobre esta afirmación se le pide que escriba un problema y que hay una respuesta. En este caso, estamos a una respuesta predeterminada. Entonces, aquí en este caso le estamos pidiendo al estudiante o le vamos a pedir al estudiante que a partir del enunciado, plantee o proponga un problema, pero atendiendo a la respuesta que le están dando. Si se dan cuenta, es una situación sencilla, propia para chiquitos, de repente para niños o estudiantes que de repente están en los primeros grados de la escolaridad, o de repente para estudiantes que todavía tienen dificultades en el desarrollo de sus habilidades matemáticas. Después hay otro proceso, ¿no? En donde ya podemos invitarlo a formular problemas, pero a partir de una expresión matemática, ¿no? Aquí se les dice, crea un problema que se resuelva con la operación 5 por 4 y que la respuesta sean 20 personas. Entonces, eso es un mundo de conjeturas, un mundo de decisiones, un mundo de poner en juego todas sus habilidades, desde en este caso, lo multiplicativo, para poder atender a esas dos condiciones. Y otro caso que podríamos utilizar en una situación estructurada es formular a partir de una situación dada, que es una situación mucho más compleja porque es más abierta, hay más de una variable, hay más de datos puestos en juego, pero que son esenciales para que el chico tenga esa libertad de tomar esos elementos que él cree o pertinentes para poder plantear el problema que él quiere plantear o quiere crear. Estas son 3 sugerencias específicas que podríamos tomar en cuenta para los docentes. Irving. Perfecto, Percy. Recordarles igual nuevamente a quienes están mirando la transmisión que pueden dejar sus comentarios, sus consultas, asimismo indicarnos desde qué lugar nos están siguiendo para que también, en el caso de las consultas, puedan ser atendidas por Percy, que está con nosotros esta tarde. Percy, ¿podrías, en relación a lo que acabas de mencionar, mostrarnos un ejemplo concreto de cómo un estudiante aplica la creatividad en la formulación de problemas matemáticos? Sí, a ver, tenemos ahí un ejemplo, me gustaría que por favor lo proponga. Ya esta mirada, por ejemplo, de la mirada del estudiante, ¿qué habilidades podríamos desarrollar? Sabemos, una de ellas es muy importante, la creatividad, ¿no? Acá tenemos, esto es un juego adaptado de una investigación en didáctica de la matemática, y está en nuestros reportes, en nuestro reporte de cuarto grado, por ejemplo, ¿no? Le llamamos el juego de los sobres, son 4 sobres y en cada sobre hay, le llamamos el sobre de las palabras, el sobre de las preguntas, el sobre de las operaciones y el sobre de los datos. Cada una con ejemplos bien concretos, por favor, dale clic. Por ejemplo, si estamos hablando de un entorno de cuarto grado de primaria, y queremos que los muchachos se comiencen a promover esta idea de la formulación de problemas o la creación de ellos. En el sobre de palabras pueden haber palabras como la decena, el doble, la cuarta parte, el más que, área, fracción, cualquier noción matemática de repente puesta en juego. El sobre de las preguntas está vinculado al requerimiento, ¿no? Así como el sobre de las palabras estaba vinculado al entorno matemático, el sobre de las preguntas está vinculada al requerimiento, cómo planteamos la pregunta. Apuntamos a un cuántos, a un cómo, a un qué, a un por qué o a cualquier tipo de pregunta libre. El sobre de las operaciones es donde se pide o donde se solicita, por ejemplo, si sacan un papelito al azar, de repente le sale, mira, quiero que plantees un problema vinculado a decena, que la pregunta empiece con un cuántos y que además de ello, cuántos o cuánto, y que además de ellos utilices la operación, vamos a suponer, multiplicación. Entonces,
el chico, como está escogiendo de manera aleatoria, y esa es la idea y el truco del juego, esencialmente es teniendo los sobres o cada palabritas en cada uno de esos sobres, en el sobre de palabras, preguntas y operaciones y datos, comience a extraer. Y lo mismo va a pasar con los datos, ¿no? En el sobre de datos se le va a poner la condición, ¿utiliza todos los datos o solo algunos datos para resolver el problema? Y entonces acá hemos hecho como una especie de ensayo, ¿no? Por ejemplo, en el sobre de palabras, al azar, de manera aleatoria, como quieras decirlo, sacas un sobre y sacas y obtienes decena. Ah, ya, bacán. Después vamos al otro sobre. La pregunta que vamos a plantear está orientada al cuántos. En el siguiente sobre, las operaciones. Ah, mi problema tiene que tener 2 operaciones. Lo he sacado aleatoriamente. Y en el siguiente, en el sobre de datos, tengo que trabajar con todos los datos. Entonces, una vez que tengo eso, el reto y el desafío es que en grupos de trabajo los chicos atiendan a estas 4 condiciones para elaborar sus problemas, como a continuación lo vamos a ver con esos 2 ejemplos bien sencillos, ¿no? Por ejemplo, el chico, por ejemplo, podría plantear esta situación, ¿no? Carla tenía 2 decenas, está tomando en cuenta la noción de decena, luego perdió 4 canicas en un juego, está tomando la idea de, va a vincular con 2 operaciones porque tenía 2 decenas y perdió 4 canicas. Y le preguntan cuántas canicas le quedan. Ah, cuántas o cuántos. De alguna manera el requerimiento ya te está orientando a qué tipo de relaciones va a establecer. Y sobre ello ya podemos dar el check que sí, está atendiendo a todas las condiciones que de manera aleatoria ha determinado en estos sobres. Y del otro lado igual, ¿no? Luis tenía 2 decenas de galletas y Ana tenía el doble de galletas. En este caso está tomando en cuenta la noción de decena. Y el requerimiento dice cuántas galletas tienen los 2 puntos. Entonces, el requerimiento, una vez más, lo está llevando a respetar la condición de que el problema tiene que ser resuelto con 2 operaciones. Y finalmente responde a la pregunta. Esa es una manera bastante sencilla, el juego de los sobres, para poder nosotros, digamos, ir trabajando con nuestros chicos la idea de la construcción o formulación o creación de problemas desde el manejo de soluciones. Y ojo, esto no es específico, hemos puesto un ejemplo de 4º grado, pero esto puede ser para cualquier grado, para cualquier nivel de la escolaridad. Percy, hemos revisado hasta aquí algunas estrategias desde las situaciones generativas que parten de contextos cercanos hasta las estructuradas que permiten guiar poco a poco a los estudiantes e invitarlos a explorar distintas formas de plantear problemas matemáticos con el acompañamiento y las propuestas adecuadas. Todos los estudiantes pueden avanzar en esta práctica. Invitamos a los docentes que están siguiendo la transmisión a implementar alguna de estas ideas en sus aulas y a seguir motivando a sus estudiantes. A continuación, vamos a presentar el dato UMC de la semana y al regresar vamos a poder responder las preguntas que hayan dejado en el casillero de comentarios de esta transmisión. Si aún no lo han hecho, todavía tienen unos minutos más para poder hacerlo porque Percy estará respondiendo alguna de esas preguntas. Recuerden que por temas también de tiempo, las preguntas o los comentarios que no sean atendidos, igual a través de nuestros especialistas se va a dar respuesta para que ustedes no se vayan a quedar con alguna duda que haya surgido durante esta presentación. Entonces, vamos con el dato UMC y volvemos enseguida. ¿Sabías que formular problemas matemáticos es tan importante como resolverlos? En esta edición del Dato UMC te contamos por qué. Cuando los estudiantes formulan o crean sus propios problemas, desarrollan su creatividad, aprenden a relacionar ideas y fortalecen su pensamiento matemático. En este proceso deben imaginar una situación, seleccionar datos, plantear la pregunta y pensar en la manera de llegar a la solución del problema creado. Aunque es una práctica fundamental, todavía se trabaja poco en las aulas. Incorporarla puede marcar la diferencia en el aprendizaje de la matemática. Para acceder a más recomendaciones pedagógicas, ingresa a umc.minedu.gov.pe/resultados ENGLA 2024.
Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Ya estamos de regreso en esta edición de nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Y antes de responder las preguntas o los comentarios que hayan ustedes colocado en el casillero, vamos a saludar a quienes están siguiendo la transmisión. Nos escriben desde Piura, están también siguiendo la transmisión desde Lima Metropolitana, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Ucayali, La Libertad, Lima Provincias, Tumbes, Arequipa, Callao, Puno e Ica. Agradecerles por estar siguiendo esta transmisión. Como verás, Percy, muchos interesados en este tema abordado el día de hoy. Invitarles también a que puedan revisar la grabación, porque esta grabación se va a quedar ahí también en las redes sociales para que puedan volver a revisarla. Sé que hay algunos que ya están pidiendo también la presentación que estamos revisando ahora. Asimismo, también nos están pidiendo o nos están diciendo dónde pueden ver las grabaciones de las ediciones anteriores de este webinar. Nuestros especialistas ya están comentando también, respondiendo a los comentarios, dejándole los enlaces respectivos para que ustedes puedan revisar tanto la presentación del día de hoy como lo que hemos abordado en ediciones anteriores. Percy, la primera pregunta que tenemos y que queremos que tú nos ayudes respondiendo es la siguiente. ¿Qué diferencias existen entre la formulación de problemas matemáticos vista desde la percepción de los docentes y desde la mirada de los estudiantes? Claro, ¿me escuchas, Irving? Sí, sí, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, sí, justamente en la presentación, dentro del campo de las sugerencias para los docentes, la formulación explícitamente es que el docente, desde la mirada del docente, tiene que tener claro cuando va a formular un problema para sus estudiantes, va a crear un problema para sus estudiantes, él tiene que tener claro, primero que nada, y eso es algo que de repente no lo he mencionado con tanto énfasis, pero primero que nada es el hecho de que el docente tiene que tener claro qué necesidad quiere evaluar o quiere cubrir con sus estudiantes, qué quiere explorar de ellos. En otras palabras, qué capacidades, qué habilidades, qué competencias son las que mayor énfasis quiere tener en la tarea que quiere proponer. Y entonces, para esto el docente debe ser consciente y debe reconocer esas necesidades de los estudiantes y la manera como va a evaluar esas habilidades que él quiere evaluar y esas capacidades que quiere enfatizar dentro de la tarea que va a proponer. Un aspecto creo que relevante es ese, como les decía. Lo otro es que el docente también tenga claro el tema de la estructura de un problema. Cuando va a proponer un problema, cuáles son esos 4 aspectos que decíamos que son relevantes: la información, el requerimiento, el contexto y el entorno matemático, ¿de acuerdo? Y además de eso, tener, vamos a decir, las armas suficientes, y esto implica obviamente esfuerzo, implica investigar, implica ser curioso, implica ser creativo, para pensar situaciones que comiencen a generar ese deseo del niño, del estudiante, del joven, por querer formular, pero no empezando por lo numérico, como decíamos, sino empezando por situaciones más cotidianas, más contextualizadas, para luego llevarlas a la otra etapa, que ya es una etapa mucho más formal y mucho más estructurada. Eso desde la mirada del docente es relevante, ¿de acuerdo? Dentro de lo que vendría a ser la formulación de problemas. Desde la mirada del estudiante, ¿qué aspectos necesita el estudiante para formular un problema? Un aspecto que es coincidente, al igual que con los docentes, es que él sepa reconocer cuáles son esos elementos para formular un problema. Nuestras evidencias nos muestran que los chicos muchas veces confunden o piensan que resolver un problema es resolver una operación, por ejemplo, ¿de acuerdo? No necesariamente es así, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, piensan o suponen de que resolver un problema o proponer la formulación de un problema es, dada la situación, trabajar con lo operativo, trabajar con los datos que le dan en el enunciado, sin haber evaluado que no hay un requerimiento de por medio. Entonces,
Tanto para los docentes como para los estudiantes es importante que ambos tengan clarísimo la estructura de un problema. Desde esa lógica, darle a los estudiantes las oportunidades para que ellos exploren, para que ellos cuestionen, para que ellos hagan trabajo en equipo diferenciado, para que ellos afloren sus ideas de manera natural respecto a un contexto o a una situación que de la vida de real o del contexto matemático le genera a ellos, vamos a decir, curiosidad, interés. Proponerles a ellos en el trabajo de aula, desde la lógica que ellos resuelven problemas, los desafíos de que puedan ellos crear problemas a partir, por ejemplo, de problemas ya resueltos por el docente. Entonces el niño, el estudiante, comienza a activar en su cerebrito esa necesidad de conjeturar, de crear, de hipotetizar, de generar supuestos para poder vincular esos nuevos problemas. Estos espacios o estas actividades que promueven el desarrollo de la perspectiva de la formulación de problemas de los estudiantes va a ayudarlos a fortalecer esta habilidad. Gracias, Percy. En relación a lo que ya habíamos ido mencionando también a lo largo de esta edición, Carito nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo la formulación de problemas permite desarrollar la creatividad y el razonamiento? Sí, mira, la formulación de problemas en esencia, es una herramienta potencialmente, así, súper potencialmente creativa. Y además, de hecho, es un espacio en el que los estudiantes definitivamente están invitados a imaginar, a diseñar situaciones que son significativas, porque ellos tienen que tomar decisiones, porque tienen que establecer relaciones, porque tienen que elegir cuál es la noción matemática que ponen en juego, tienen que evaluar la pertinencia y la coherencia de lo que están proponiendo ellos como una tarea o como un requerimiento. Entonces, no y esto está en nosotros también como docentes, no es solamente invitarlos a que creen un problema matemático que puede cumplir todas las condiciones de la situación que se le está planteando para formular, pero que no atienda al contexto, no atienda a la pertinencia o a la coherencia de una situación problemática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces recuerdo hace un tiempo atrás, se le proponía a los estudiantes a formular un problema con una malla metálica de tantos metros de longitud y se le pedía que diga, ¿no? ¿Cuál podría ser el área, ¿no? Y había niños que, pues, atendiendo a un perímetro, siempre respetando la longitud de la malla, proponían áreas que eran sumamente pequeñas, ¿no? Y entonces se le pide al estudiante que evalúe, ¿no? Siendo esto un terreno, por ejemplo, como un corral, de repente para un espacio como un jardín, podría ser un área pequeña, pero de repente enmallarla, ¿no? Cercarla con una malla, pero para un corralito, por ejemplo, no, ¿no? Y entonces los niños entre ellos comenzaban a decir, no, profesor, pero ahí en ese lugar no van a poder vivir ni gallinas. Y entonces de pronto los niños comienzan a analizar la coherencia y la pertinencia, como les decía, de las situaciones que ellos mismos proponen. ¿Esto qué despierta en ellos? Despierta su pensamiento creativo, su razonamiento, su pensamiento lógico, su autonomía y su capacidad para argumentar, y sobre todo, y hay un aspecto que no lo estoy mencionando y que recién lo voy a mencionar de repente, es que en todo este proceso desarrolla mucho y tiene mucho potencial el aspecto de la autonomía y la autoestima frente a los aprendizajes de la matemática. Es muy interesante este tema. Espero que de verdad a toda la comunidad que haya podido estar con nosotros acompañándonos, les haya dado un cachito de mensaje, una información, algo que haya quedado en sus mentes y en sus corazones para que ustedes tengan ese reto, ese desafío en la labor docente tan importante que ustedes desarrollan para los chicos, que la puedan aplicar de alguna manera, porque recuerden que la formulación es parte del desarrollo de nuestra competencia matemática de nuestros muchachos. Sí, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Percy. Gracias a todos los que han estado conectados siguiendo esta importante edición del webinar. Estoy más que seguro que esta información ha despertado también el interés de repente adicional a los conocimientos previos que seguramente han tenido los que han estado mirando la transmisión. Ahora van a tener nuevas herramientas para poder implementar en las aulas de cara a mejorar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Queremos recordarles que pueden ingresar a los enlaces que ya han sido compartidos a través del casillero de comentarios para que puedan acceder a la presentación que hemos estado revisando junto con Percy, asimismo a las ediciones anteriores del webinar. Vamos a terminar la edición de hoy invitándoles a que se conecten el siguiente jueves a partir de las 4 de la tarde, porque vamos a conversar con ustedes sobre todos los detalles de la implementación de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, la ENLA 2025. Vamos a poder compartir con ustedes los detalles, qué áreas son las evaluadas, cuántos estudiantes están participando en esta muestra de la evaluación de la ENLA 2025 y otros detalles que seguramente van a ser de mucho interés para todos ustedes. Gracias nuevamente y nos encontramos en una siguiente edición.